Dios les bendiga a todos en esta hermosa hora. En esta noche quiero compartirles el Salmo 73, un hermoso salmo compuesto por un sacerdote y a través del cual el Señor nos va a estar hablando en esta hora. Quiero saludar también a todos aquellos que constantemente se reúnen para ver estos videos, que son muchos los comentarios que me hacen, muchas las preguntas, y cuando he dejado de grabar están atentos, quieren que siga grabando los videos y eso quiere decir que les encanta la enseñanza. Y como les digo, no soy de muchos likes, pero trato siempre de predicar la palabra de Dios como está escrita, es decir, en su contexto original, sin alterar nada. Entonces, como vamos a estar leyendo un salmo y los salmos se hicieron para ser leídos solamente, aquí no hay que estar inventando tanto, sino estudiarlo en su trasfondo y en el momento en que fue escrito. Quiero compartirles esta noche este salmo porque nosotros como personas, como cristianos y como seguidores de Cristo, hemos estado tentados muchas veces a pensar como el salmista. Vemos que esa tendencia no solamente le sucedió a Asaf. Asaf es el que hizo el salmo pero también el profeta Jeremías en un momento determinado también habló, pronunció palabras delante de Dios, molesto por lo que estaba sucediendo a su alrededor, y él estaba viendo todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén, y al parecer Dios no estaba actuando. También el rey Salomón en determinado momento se pronunció al respecto, y cuánto más nosotros que no estamos en ese grado de santidad que mantenían estos hombres de Dios, y que muchas veces por esos impulsos que tenemos llegamos a pensar también igual que el salmista Asaf. Salmo 73, versículo 1 en adelante, vamos a estar leyendo todo el salmo. Y lo que tenga que explicar, lo explicamos. Dice aquí la poderosa palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Mire cómo empieza el salmo de una manera poderosa. Dice: ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los hijos, con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. Tremenda confesión, dice el salmista, que casi le sucede a él. Deslizarse aquí implica quererse apartar del sendero de la vida, de hacer cosas buenas, de estar practicando la justicia. Dice: casi se deslizaron mis pies, casi resbalaron. Y qué bueno que el salmista dice casi, porque por un casi muchos se pueden perder. Y muchas veces también nosotros, en determinados momentos, hemos estado tentados a casi deslizarnos. Dice aquí el versículo 3: porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Tremendo. Dice el salmista: porque tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, pues no hay para ellos dolores de muerte, más bien es robusto su cuerpo. No sufren las congojas humanas, ni son afligidos como otros hombres. Fíjate el salmista cómo estaba viendo, se puso a cavilar, a analizar la forma en cómo estaban viviendo muchos en Israel o en Jerusalén, y él veía que los impíos, el impío, que es una persona moralmente perversa, que está condenada, porque ese término impío es rasha en el hebreo, y rasha es una persona que está condenada a la muerte, una persona que está
sus pies van derechitos al Seol. Pero él dice que aún en medio de esa forma de vida que tenían esas personas, lograban la prosperidad, la paz, el shalom de Dios. Al parecer del salmista, aunque fueran esa gente impía, Dios los estaba favoreciendo. Y eso lo inquietaba a él y lo obligó a pronunciarse en contra de la actitud rebelde de ese tipo de personas. Dice aquí, pues no hay para ellos dolores de muerte, más bien es robusto su cuerpo. No sufren las congojas humanas, ni son afligidos como otros hombres. Eso quiere decir que al igual que nosotros, que a veces estamos viendo que gente que no busca de Dios, gente que uno le está hablando de la palabra de Dios, meten una hoja de vida en una empresa y le sale el empleo. Están en una empresa y van a ascender a alguien y los ascienden a ellos. En cambio nosotros, como cristianos que estamos buscando en la presencia de Dios, muchas veces intentamos hacer cosas y nos salen mal. A nuestro parecer nos salen mal. Y también llegamos a pensar, ¿de qué me sirve a mí estar yendo a la iglesia? ¿De qué me sirve a mí que me den un papayazo, como decimos aquí en la costa, en la empresa? Yo no robe plata, no robe dinero, si al fin y al cabo este impío, que actúa de una manera soberbia, arrogante y prepotente, le va mejor que a mí, a nuestro parecer. Dice aquí, por eso la soberbia los ciñe cual collar y los cubre un vestido de violencia. Fíjese qué cosa tan tremenda. Dice que por eso, porque como no les pasa nada malo, como todo lo que hace le sale bien, los ve usted que cambian de vehículo cada vez que pueden, visten con las mejores ropas, con los mejores calzados. Entonces dice que ellos se llenan de soberbia. Pero a mí la palabra de Dios me dice, vamos a mirarlo, mire lo que sucede cuando una persona se llena de soberbia. Proverbios, vamos a mirarlo aquí, Proverbios, capítulo 16, el versículo 18 dice, vamos a mirarlo en la versión Reina Valera, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es decir, cuando usted ve que una persona que era humilde, que era mansa, y de pronto logró ocupar un puesto en determinado lugar, o comenzó a ascender, a escalar, por ejemplo, en el empleo, en su diario vivir, y se llena de soberbia, se vuelve arrogante, es prueba que su quebrantamiento está próximo a llegar. Porque el soberbio muchas veces no, en la mayoría de las veces se aparta de Dios. La persona que es soberbia no escucha consejos, cree que se las sabe todas, es el más inteligente, es la persona que todo lo sabe, es el que su opinión prevalece sobre los demás y es el que quiere que todo se haga o que todo gire en torno a él. Y ese tipo de persona se tiende a olvidar de Dios. Le dices tú, vamos a la iglesia, le acompañamos a la iglesia, y aunque esté enfermo, aunque se esté a puertas de la muerte, se niega a ir a la iglesia porque él confía en su dinero, confía en que tiene una chequera, una tarjeta de crédito y que puede sacar dinero y contratar a los mejores médicos. Entonces su estado de prosperidad lo lleva a un estado de soberbia y por ende está próximo su quebrantamiento, dice la palabra de Dios. Dice que la soberbia es corona de su vida. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. De pronto en este tiempo, anteriormente, una persona que estaba gorda, robusta, era sinónimo de estar bien. Hoy en día no, hoy en día una persona que esté gorda, robusta, es sinónimo de que tiene bastante colesterol y que los triglicéridos lo están agobiando. Pero aquí el salmista dice que ellos, en medio de su gordura, lograban con creces los antojos de su corazón. Y los ve usted hablar con soberbia cuando
llegan a una carnicería, dame 5 kilos de tal cosa, van al almacén y le dicen a los hijos, coge lo que tú quieras, échalo a la carretilla. En cambio, nosotros los justos muchas veces nos toca dirigirnos al lugar de las promociones para ver de cuánto están dando 6 por 1 o 20 por 3,000, 20 limones por 2,000. En cambio no dicen, lléname la carretilla, porque con soberbia lo hacen y muchas veces confían en su dinero, confían en su riqueza, confían en los medios que tienen ellos para salir adelante y se olvidan de Dios. Entonces nosotros como cristianos no debemos estar atentos a esa situación, porque aquí el salmista sigue diciendo, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Salmo 14, versículo 1, Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esas personas impías, soberbias, se vuelven necias y tienden a decir, no hay Dios. O sea, desconocen el poder de Dios, desconocen en medio de su arrogancia, en medio de su prepotencia, que el único que tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor es Dios. Y les estoy hablando de Dios para que vean que en la Biblia habla en términos generales de Dios. Porque si les digo a nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces van a decir, no, es que como Él es evangélico, pero estoy hablando a ti, que eres soberbio, que eres arrogante, que eres prepotente, que confías en lo que puedas alcanzar por tus propios medios y desechas la verdadera sabiduría, que es la palabra de Dios, el temor de Dios. Es la verdadera sabiduría, dice la palabra, y apartarse del mal. Es tremendo, dice aquí. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Tremendo. Cuando ese tipo de personas logran escalar, logran adquirir muchas cosas, comienzan a hablar sandeces en contra del Altísimo. Vemos en el libro de Éxodo capítulo 5, miren lo que dijo Faraón cuando le fueron a hablar de Dios. Faraón, él mismo se creía Dios, él mismo era adorado por el pueblo y él mismo creía que él era Dios. Era un Dios entre todos los que estaban allí, porque esa gente adoraba las vacas, los carneros, los adoraban las 7 plagas, las 10 plagas de Egipto fueron sobre los dioses de esa nación. Dice aquí, cuando llega Moisés y le dice que deje ir al pueblo, mira lo que responde. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco los dejaré ir. O sea, qué cosa tan tremenda. Una persona que levante su voz en contra de Dios. Y entonces, por ejemplo, ahora mismo en medio de esta pandemia, uno dice, tienes que buscar de Dios. Dios es el único que nos puede salvar. Dice, no, eso es un virus inventado. Eso es una gripa. Eso pasa. Y usted ve por la televisión, los líderes mundiales, los comerciales dicen, de esta vamos a salir. Pero nunca dicen, en el nombre de Jesús o si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque están hablando con arrogancia, con soberbia. De esta salimos si Dios lo permite. Y si Dios no lo permite, no salimos. Porque esto es apenas el principio de muchas plagas terribles que vienen para la tierra. Y si con esta sola plaga hay muchos que han ignorado a Dios, que la han emprendido contra Dios, llevan una vida de rutina. Los impíos en la calle andan por la calle como si nada estuviera pasando. Y cuando usted ve a un cristiano que dice que eso está profetizado y que esto va a pasar, y está allí como si no quisiera la cosa, está al mismo nivel de un impío. Dice aquí el Salmo
119, 120, Salmo 119, 120. Mire cómo piensa un hombre de Dios. Salmo 119, 120. El salmo más largo de la Biblia, pero es hermoso, es poderoso. Dice aquí: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. O sea, una persona temerosa de Dios, una persona que reverencia a Dios, dice la palabra que cuando vienen este tipo de situaciones como la pandemia que está atravesando la humanidad, tiene miedo, tiene temor, no anda por ahí al garete. Si tiene que salir, se pone su barbijo, su tapaboca, se lava las manos, guarda todo lo que tiene que guardar, se queda en casa, no anda en la calle como si nada estuviera pasando. Esa es una persona que es temerosa de Dios. Hay gente, muchas veces cuando la Biblia dice que Dios demuestra su indignación en contra del pecado a través de los truenos y los rayos. Pero vemos que muchos, cuando viene un aguacero con tormentas eléctricas, comienzan a jugar fútbol o se van para la orilla de la playa. ¿Y qué ha sucedido? Que han caído rayos y los han fulminado. ¿Y eso por qué? Por irreverentes y por la falta de temor a Dios. Si a mí me dicen, viene un huracán, tienes que proteger tu casa, es lo primero que hago yo. Yo corro y protejo todo porque sé que me están avisando con tiempo, Dios lo permite, para que no sufra yo los estragos de un vendaval, de un huracán. Y si está lloviendo con tormentas eléctricas, no salgo hasta que no amainen o no cesen. Porque ¿qué hago yo con salir? Y si me cae un rayo, me cae una centella, ¿qué voy a decirle yo? ¿Fue Dios? No, fue la imprudencia mía. Entonces, cuando un cristiano actúa de una manera arrogante, de una manera descuidada, está haciendo obras de impíos. Y los impíos son personas que no le temen a Dios y que aún van a la iglesia hasta en estado de embriaguez. Vemos el caso de Ana, cuando Ana llega al templo a orarle a Dios por su hijo Samuel. Dice la palabra que el sacerdote Elí le dijo, digiere tu vino, pensando que estaba ebria. Pero ella le dice, no Señor, yo no soy una impía, yo no estoy borracha. Y hay gente que va a la iglesia y después que salen de la iglesia se van a tomar licor. ¿Por qué? Porque de pronto ese impío está enamorado en la iglesia de una hermanita. Y entonces con tal de que ella lo acepte, se pone el disfraz de oveja siendo lobo, va a la iglesia, levanta las manos, toma el vocabulario evangélico, dice Dios te bendiga, Dios te guarde, aleluya, gloria a Dios, y se hace pasar como un manso cordero. Pero dice que aunque sea cordero, habla como dragón. Entonces comienza ese impío a meterse en la iglesia, se pone el disfraz de cristiano y no le teme a Dios. Va a la iglesia pero con propósitos egoístas, con propósitos personales y no a buscar de Dios. Versículo 10 dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. O sea, dice el salmista, en medio de su cavilación, dice, no, estos pueden estar prósperos, les puede estar yendo bien, pero Dios tiene el control. Dios se acordará de nosotros porque ellos estaban viviendo un momento de calamidad, mientras que los impíos estaban coronados de soberbia. Y dicen, el versículo 11, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento del Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Dice el salmista, el versículo 13, tremenda, que dice aquí el salmista, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. El estado en que estaba la gente, prosperando, le salía todo bien, llenos de salud. Pasa como cuando uno dice, no me como un pataconcito porque tiene mucha grasa y se me sube el colesterol. No me tomo una gaseosa porque tiene mucho azúcar y se me dispara el azúcar. Entonces, y vemos que el impío toma cerveza, toma ron,
hace asados, come cerdo, come lo que se le venga y al parecer vive tranquilamente. Pero hay un final para él. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Así se sentía el salmista. Mira eso. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí la generación de tus hijos, a tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro para mí. Fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, no sabemos si fue una revelación de Dios a este sacerdote que le mostró el final de los impíos. No estaba mostrándole porque ellos, el pueblo de Israel, en la antigüedad no tenía un concepto de la salvación como lo tenemos hoy en día. Pero Dios tuvo que haberle mostrado lo que le venía a esos impíos, porque sabemos que en la actualidad el terror de la humanidad ahora mismo son las pandemias. Pero para ellos en ese instante eran las invasiones de otras naciones. Los invadían, primero los sitiaban, duraban 3 años sitiados, tiempo en el cual no entraba comida, no entraba nadie, no se les permitía comprar nada, hasta que el hambre los hiciera salir, partir la muralla, o rendirse ante el enemigo, o salir despavoridos y dejar todo abandonado, y allí tomaban la ciudad. Entonces el terror de ellos eran las invasiones. Y Dios como que le mostró lo que le venía a esos impíos, que el juicio de Dios venía y iban a perder todo. Todo se pierde. Hoy en día estamos todos en el mismo nivel. La soberbia que tenían muchos, que tenían ministerios, que se duraban, pastores, predicadores que tenían ministerios grandes, que antes de comenzar el servicio se duraban más hablando de su ministerio que de la palabra de Dios. No invitaban a nadie a predicar, solamente los que estuvieran de acuerdo con su doctrina, y comenzaban a pasearse, cobraban miles de dólares por predicar en una iglesia, exigían suite presidencial, limusinas, y pedían más que cualquier artista del mundo. Pero hoy Dios los tiene a todos confinados y les está haciendo ver que delante de Él todos somos iguales, y que solo basta arrepentirnos y buscar de su presencia, y que si alguno quería púlpito, ¿qué mejor púlpito que este? Donde te llegas a nivel internacional. Te están viendo cuando tú compartes un video y la enseñanza es buena. No solamente la ve tu grupo, la ven en muchos países, y Dios lo ha permitido para avergonzar a esos soberbios y arrogantes que tenían su congregación como un pequeño reinado, y también a aquellos impíos que se creían que por tener dinero, tener buenas posiciones sociales, creían que eran los dueños del mundo. Pero no, vemos que Dios envió juicio, y el juicio está sobre la humanidad. Y todo el mundo está a la expectativa porque no sabe qué va a pasar más adelante. Esto apenas empieza, y después de la pandemia vienen las consecuencias, como que es la recesión económica. Pero Dios nos guardará a nosotros, los hijos de Él, a seguir adelante. Aquí dice el salmista en el versículo 17 que él comprendió el final de ellos cuando entró en el santuario de Jehová. Cuando Dios le mostró a él lo que venía para los impíos aquí, ciertamente, el versículo 18, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han caído asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como está toda la gente llena ahora mismo de terror. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada, dice el salmista. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tremenda palabra del Señor. Él dice que aunque él llegó un momento que empezó a cavilar, empezó a tener envidia de los pecadores, dice que siempre estuvo con el Señor. No se apartó, porque eso hace buen cristiano. El que persevera en los caminos de Dios, aunque venga lo que venga, permanece.
Dice que el que perseverare hasta el fin será salvo. Entonces el salmista dice aquí que él, aunque estaba viendo cosas que no le estaban agradando, que le estaban llenando de rabia, de ira, él siempre estuvo agarrado de la mano de Dios. Porque él decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Porque con Dios lo tenemos todo. Dios es el dueño de todo. Él hizo el mar, la tierra y todo lo que en ellas hay. Y si tenemos como por padre al dueño del oro y de la plata, ¿por qué tenemos que tener envidia de los pecadores? Y lo digo porque muchas veces todos nos hemos pasado por esos instantes, por esos momentos. El profeta Jeremías, en el capítulo 12, versículo 1 al 4, ustedes van a ver también que él dijo, justo eres Jehová, pero voy a hablar contigo. ¿Por qué los impíos prosperan? Y con arrogancia consiguen todo. El rey Salomón dijo, he visto justos que les suceden cosas de impíos y he visto impíos que les pasan cosas como si fueran justos. Tremendo. O sea, es un estado en que todo hijo de Dios llega a un momento en que va a pasar por eso. De pronto ya yo pasé, de pronto tú estás pasando o vas a pasar. Pero casi todos los hijos de Dios pasamos por esto porque vemos que a veces no nos salen las cosas como son. Y a los que no buscan de Dios, a los que le dan la espalda a Dios, los que se apartan sin motivo, se van y vuelven, eso consiguen cosas que nosotros a veces no conseguimos, pero tenemos a Dios de nuestra parte. Y qué mejor que estar con Dios. Porque qué lindo y maravilloso es que cuando tú le pongas las manos a un enfermo encima, se levante. Que cuando tú le pidas a Dios protección, te proteja. Que cuando un impío se quiera levantar en contra tuya, tú veas su recompensa, como dice Salmo 91. Qué mejor bendición, qué más bendición podemos tener de parte de Dios. Mi carne y mi corazón, el versículo 26 para terminar. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Ojo con apartarte de las cosas de Dios, porque perecerás, irás a parar al infierno. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Hijo de Dios, varón de Dios, hija de Dios, no te apartes del Señor. Aunque vengan momentos de bendición, porque mucha gente cuando está en bendición se aparta de Dios, otros se aparta cuando están en la miseria, cuando están en derrota, pero no te apartes, porque mira lo que dice aquí, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a hacer la obra de Dios porque para eso nos llamó Dios. Para predicar su palabra, para enseñar su palabra. Y este salmo es una buena lección para todos aquellos que hemos pasado por momentos en los cuales nos hemos sentido frustrados al ver que gente que no tiene temor de Dios, que son impíos, que son necios, consiguen cosas que nosotros por mucho esfuerzo que hacemos no le hemos conseguido. Entonces, pero hay esperanza. Dice la palabra de Dios que más vale perro vivo que león muerto. Y mientras estemos luchando, perseverando, Dios enviará su bendición desde lo alto y nos dará la victoria. Porque el Señor es fiel y Él nunca falla a su palabra. Que el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde y estaremos compartiendo en una próxima oportunidad otra palabra de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Shalom.